uno de los ejes centrales es definir sus propias políticas que puedan definir el sistema agroalimentario como en todas sus fases, que puedan incidir, que puedan dialogar con el Estado para poder incidir en el sistema agroalimentario a nivel nacional. Bueno, continuando un poco y complementando, con Adriana armamos este esquema que trabajamos en el grado, y lo que intenta es, bueno, es un marco conceptual de la soberanía alimentaria, donde se visualiza claramente como todos estos elementos claves. Para ir de a poco, comencemos en lo que es el alimento. Y está en el centro porque en realidad la soberanía alimentaria coloca al alimento en el centro, esto que les decía de que es un alimento para consumo humano y no para generar crecimiento de capital. A su vez plantea que este alimento tiene que ser sano, nutritivo y culturalmente aceptable. Para su producción se necesita obviamente de los recursos naturales que ven allí, recursos que se deben de cuidar para poder seguirlos utilizando. A su vez, el alimento como nexo entre lo que es el productor o la productora familiar y campesina con el consumidor, que no son cualquier productor y cualquier consumidor. O sea, la soberanía plantea un productor familiar o campesino comprometido con lo que es producir alimentos sanos, nutritivos, un productor que decide producir alimentos como modo de vida, y a su vez un consumidor crítico, o una consumidora crítica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sea consciente de todas las fases del sistema agroalimentario, de las consecuencias que tiene sus acciones, de las consecuencias que tiene la compra, el consumo de determinados alimentos, pero a su vez que eh, conozca, o sea, que se vincule con el productor de la manera más cercana posible. Si no necesariamente le conoce la cara, bueno, que conozca de dónde vienen esos alimentos y las consecuencias que tiene la compra de ese alimento, ya sea en una feria, en un almacén o en un supermercado. O el delivery que me trae el alimento ya procesado. Todo esto sobre la base de lo que es la sustentabilidad. Ustedes ya conocen lo que es la sustentabilidad, pero la soberanía plantea algo muy interesante, que es la sustentabilidad de las relaciones también entre el productor y el consumidor. Esto de que no solo es necesario cuidar para el futuro lo que son los recursos, sino también los vínculos. ¿Y por qué? Porque en realidad una de las fortalezas que plantea la soberanía alimentaria es la sociedad civil organizada, que ahí la ven a la izquierda, que en realidad, ¿para qué? Porque entiende que la única forma de poder dialogar con el Estado es organizándose. ¿Y para qué dialogar con el Estado? Para generar políticas que impacten en el sistema agroalimentario. Bueno, un poco por ahí es, o sea, políticas que vayan en la línea de lo que tanto los productores como los consumidores quieren, ¿no? Y obviamente teniendo como premisa todo lo que ya estuvimos viendo de lo que plantea la soberanía alimentaria. Un poco por ahí va este esquema, cualquier duda o pregunta después la resolvemos. Bueno, acá la soberanía alimentaria plantea que le realiza un cuestionamiento al sistema agroalimentario, como les venía diciendo, más que nada en esto de, bueno, eh, el modelo de desarrollo que viene llevando adelante, ¿no? Las políticas rurales, alimentarias y agrícolas que viene llevando adelante, bueno, se posiciona fuertemente cuestionando y con todos estos aspectos que hemos venido desarrollando. Ahora le voy a dar paso a Adriana para que continúe y cualquier cosa, estoy acá. ¿Estás Sí, por ahí? sí, siguiendo un poco esto que planteaba Florencia, creo que tenemos como que destacar que el concepto de soberanía alimentaria es un concepto político.
no podemos dejar de mirar el contexto en el cual fue formulado. Florencia comentaba que Vía Campesina lo propone en una cumbre mundial de la alimentación. Lo hace de forma paralela porque hasta ese momento no se tenía la participación de las organizaciones sociales fuertemente en lo que son las cumbres y las distintas instancias promovidas por FAO. Es a partir de ahí, de 1996, que se empiezan a sentir estas voces disidentes, ¿no? Un poco del contexto global. Y por eso creo que es importante rescatar que el concepto de soberanía alimentaria, a diferencia del de seguridad alimentaria, lo que busca justamente es poder poner en cuestión al sistema económico imperante, el poder ponerlo en discusión, a partir de la visualización o de poner en la mesa las dificultades que se están enfrentando los productores y las productoras y la sociedad en general, ¿no? Desconocer esa presencia nos hace sesgar la mirada de lo que es la política alimentaria o de cómo debería ser una política alimentaria. Y en esto, pensando en una mirada más integral de la alimentación, es clave posicionar también la producción de alimentos. Además de eso, plantean algunos autores que la seguridad alimentaria ha sido a lo largo de su surgimiento un concepto bastante neutro, en el sentido que pone de manifiesto cuáles son aquellas condiciones necesarias para alcanzarla, pero no establece el cómo llegar a alcanzar esas, ya sea sus dimensiones, ¿no? El acceso económico, el acceso físico, social, la disponibilidad, el consumo de alimentos en cantidad y calidad adecuada. Son aspectos que se ponen en la mesa a partir del concepto de seguridad alimentaria nutricional, pero no se establece el cómo y no se especifica de cuáles serían aquellas acciones a realizar para poder modificar estas relaciones que no son equitativas entre los diversos actores que forman parte de la sociedad. Entonces es ahí que este concepto se posiciona fuertemente y a lo largo del tiempo, desde el 96 hasta acá, se han ido sumando otras voces también en este concepto de soberanía alimentaria. Por ahí tanto Mario como Florencia planteaban que aparece un poco el tema del rol de la mujer, el lugar que ocupa la mujer, ya sea en la producción como en las demás fases del sistema agroalimentario. Aparecen diversos actores que también se suman a Vía Campesina y también a esta reivindicación de la alimentación, como los pescadores, campesinos, productores familiares o pequeños productores, las distintas comunidades, comunidades indígenas. Y bueno, es un concepto que surge fuertemente en América Latina, que recoge o intenta recoger todas esas miradas y esas reivindicaciones, y a partir de ahí también hace propuestas, ¿no? No es solamente una plataforma aglutinadora de dificultades o de voces que plantean inequidades, sino que también se plantean cambios sustanciales para que se pueda hacer efectivo el derecho a la alimentación. Entonces, por eso el concepto de soberanía alimentaria parte justamente de constatar estas asimetrías en los distintos mercados y espacios de poder, y busca justamente un papel equilibrador que puede jugar un Estado democrático y que concibe los alimentos que son mucho más que mercancía. Y ahí capaz que pasamos a la siguiente, lo que sería este marco conceptual que planteó Florencia, en donde el alimento aparece en el centro, y es mucho más que una mercancía, ¿no? Hoy veíamos con Shirley que en realidad tiene todo un valor simbólico, un peso que trasciende los valores del mercado,
Y no podemos desconocer esto para pensar las políticas alimentarias y el rol de todos los actores que forman parte de la alimentación. Entonces, bueno, estos ejes un poco también con Florencia los estuvimos pensando a modo de complementar este marco conceptual para poder entender bien cuáles son los roles y las reivindicaciones, pero también las propuestas de lo que es la soberanía alimentaria. Y ahí aparecen ejes que para nosotros son centrales para poder entender este concepto. Y uno de ellos es el rol del alimento, ¿no? Revalorizarlo. No me voy a detener en cada uno, es a simple voy a detallar alguna cosita de cada uno, pero los que están marcados en rojo ahí son un poco lo que vamos a trabajar ahora. Pero bueno, el tema de la revalorización del rol del alimento, en esto de que, bueno, el alimento debería producirse para consumo humano o pensando en, en la sociedad toda, ¿no? No solamente como un bien económico. Bueno, hoy por hoy la soja, el demás, hasta el agua, planteaba Mario, cotizan en Wall Street. Entonces, sacarlo de esa visión mercantil, ¿no? Dejarlo de posicionar como una mercancía en donde se especula, se aumentan, se bajan los precios en función de otras lógicas de mercado y económicas, sino que sea un bien para toda la humanidad. Bueno, lo de sano, nutritivo, culturalmente aceptable que planteaba Florencia, y acá se toca mucho con esta alternativa que planteaba Mario de la agroecología, ¿no? Pensar el alimento con agroquímicos, pensarlo sin agroquímicos. Bueno, ¿qué sería un alimento sano? Además, también involucra aquí el siguiente eje que tiene que ver con la sustentabilidad de la producción familiar y campesina. Que de hecho, que para que un alimento sea sano, el que lo produce o la que lo produce tiene que encontrarse en un ambiente sano, en donde no exista la desvalorización de su trabajo, donde realmente se pueda pagar, ¿no? En esto de que las personas producen para vivir, bueno, que puedan tener una vida digna a partir de lo que producen, y que su salud no entre en juego por la utilización de distintos agroquímicos. También forma parte de ese concepto de sano que involucra el alimento. Sí, bueno, como les decía, no me quiero extender mucho en estos ejes para no irnos de tiempo, pero lo que tiene que ver también en este eje de la sustentabilidad de la producción familiar y campesina, involucra lo que es la valorización del rol de la mujer como productora de alimentos, en donde también es esperable que existan políticas focalizadas para que eso pueda ser sustentable. Bueno, el reconocimiento de las tradiciones y de los distintos conocimientos más populares que existen por parte de productores y productoras en el medio rural. Y bueno, y después el eje de sustentabilidad del ambiente, creo que Mario ahí también tocó algunos de estos elementos, el tema de la compatibilidad con la naturaleza, con la contribución a los distintos ecosistemas, acá entra en juego también estas disputas de si es compatible el agronegocio con la producción familiar, y ni que hablar si es compatible con la producción agroecológica, ¿no? Eh, ¿Cómo se daría esa coexistencia entre estos dos modelos? ¿Puede ser viable? ¿O estamos hablando de algo de que en ningún momento o de ninguna manera podrían tener una convivencia sana o pacífica o acorde a lo que necesitaría cada uno de los distintos actores? Bueno, el rol activo de la sociedad civil, que es en el que ahora algo Mario mencionó, pero bueno, lo retomaremos a continuación, y el rol del Estado también como uno de los actores relevantes, y que la soberanía alimentaria pone fuertemente en consideración el rol del Estado. No hablamos la soberanía no plantea un rol ausente del Estado, sino que todo lo contrario. Plantea un Estado garante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, garante de los derechos humanos, garante de los derechos de los pueblos,
al acceso a la tierra, al acceso a los distintos recursos, pero también, centrándonos en este tema, el derecho a la alimentación adecuada. Plantea que el Estado tiene que tener un rol interventor, que no puede dejar al mercado actuar libremente. Tiene que establecer determinados parámetros para que el mercado, o las economías y las empresas y las multinacionales no avasallen los derechos de la población en general. Y plantea también de la relación entre el Estado y la sociedad civil, de la cual hablaba Florencia, en esto de que existe una dinámica que habilite la participación de la sociedad civil. Pero una participación activa, ¿no? En la toma de decisiones, no solo en el planteamiento de las dificultades. ¿De qué manera se da la participación? Bueno, pueden ser miles. Desde la participación más más sencilla o menos participativa, que es el Estado brinda información sobre lo que va a hacer y cuáles son sus planes, hasta una participación realmente en donde la sociedad tenga una incidencia. Bueno, la soberanía alimentaria plantea eso, que la sociedad civil organizada pueda plantear las dificultades, los problemas, pero también las soluciones, y poder trabajar en conjunto con el Estado para llevarlas adelante. Y bueno, otro de los ejes que para nosotros es central en este concepto es la localización del sistema agroalimentario. En esto que planteaba Florencia de que hoy por hoy el sistema agroalimentario forma parte de un sistema agroalimentario global, en donde ahí se dan relaciones entre quienes inciden de mayor medida, que podemos pensar en países desarrollados o los países que tienen mayor poderío económico, hasta los países que terminamos actuando como vendedores de materia prima. Entonces, esa relación se estaría como de alguna manera encaminando, encauzando de forma distinta si pensamos a los sistemas agroalimentarios en forma local. Que no quiere decir cerrarlos, sí pensarlos a partir de lo local para poder compatibilizar otros elementos del sistema agroalimentario global, ¿no? Se plantea la disminución de las distancias físicas entre lo que es la producción y el consumo, o el consumidor, ¿no? Esto de, bueno, de que los alimentos tengan una recorrida menor, hay organizaciones que hablan de kilómetro cero, la disminución y la erradicación de los intermediarios, la compatibilidad entre la acumulación de capital y de grandes corporaciones, y ahí entra el tema de la privatización, la extranjerización de la tierra, y demás, ¿no? Pero volviendo al eje, que sería un poco el rol del Estado, pensar entonces, capaz que pasamos a la siguiente, Flor, pensar que el Estado tiene o debería tener, por así establecerse a la alimentación como derecho humano, es la responsabilidad de proteger, promover, hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada. Entonces, la soberanía alimentaria implica, además de la garantía al acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, y principalmente los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los estados y el ejercicio pleno del derecho a la ciudadanía. Esta alimentación no debe ser considerada como una compensación asistencialista de los gobiernos o una caridad de entidades públicas o privadas nacionales o internacionales, ¿no? Esto creo que marca claramente la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía. El lugar que debe tener el Estado frente a las políticas que propone. Porque una cosa es plantear estrategias dirigidas a la población vulnerable o con clara desigualdad social, buscándole a partir de distintas asistencias hacer efectivo el derecho a la alimentación. Podríamos hablar de un asistencialismo contra esta otra mirada del ser sujetos de derecho, ¿no? El derecho a poder ejercer nuestra alimentación más allá de las asistencias que nos pueden dar los estados, ¿no? Pensar una estrategia alimentaria que plantee a las personas como sujetos de derechos. Este enfoque de derecho trasciende lo asistencialista, le da otro rol o asigna otro rol a las personas
que son usuarias o de alguna manera población objetivo de las distintas políticas, ¿no? Creo que claramente el rol de la sociedad civil estaría también sacando esta mirada asistencialista si realmente fuera quien tuviera un poder de decisión en la elaboración y en la implementación de las políticas. Siguiente. Bueno, y acá un poco como para tener un pantallazo, porque no vamos a entrar en cada una de ellas, un poco es la idea es poder ver, bueno, qué estrategias en materia de alimentación y nutrición implementa hoy el Estado uruguayo. Cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de todo lo que son las políticas alimentarias, desde los programas, proyectos, la legislación, todos los decretos que involucran a la alimentación. Pero ¿cómo lo pensamos esto? Bueno, para poder hacer este panorama de las políticas necesitamos pensar en la alimentación de forma integral. No nos podemos centrar en la alimentación desde el punto de vista biológico, como planteaba Shirley, en donde involucremos solamente las políticas vinculadas a la salud o a la nutrición, sino que también tenemos que abrir esta mirada a lo que es el sistema agroalimentario y a las dimensiones de la alimentación como concepto complejo. Entonces ahí entrarían en juego otras dimensiones más allá de la biológica, que son todas aquellas políticas que involucran a la alimentación en cada una de sus fases, decíamos, ¿no? La producción, la distribución, la comercialización, el consumo, y bueno, las distintas complejidades que hacen a la alimentación. Bueno, y ahí entraría, podemos poner capaz que como vedette, por decirlo de alguna manera, a Linda, ¿no? Como institución claramente responsable de la alimentación, como una institución histórica de nuestro país que ha tenido sus transformaciones y que hoy por hoy me imagino que está en un proceso también de transformación de acuerdo a otra visión en el gobierno actual. Ingresó ahí a Mides en la administración pasada. Mides es el Ministerio de Desarrollo Social, en donde también impulsa otra serie de políticas vinculadas a la alimentación y principalmente a la nutrición. Algunas de ellas también están en vinculación con otros organismos del Estado, que lo que hacen justamente estas coordinaciones es bueno, que se intenta coordinar con aquellas instituciones que tienen injerencia en la temática. Bueno, ahí aparece políticas históricas como el Sistema Nacional de Comedores, Alimentando Derechos, que es el antiguo AIPP, que era el de asistencia a distintas instituciones, las cuales dentro de sus servicios brindan alimentación principalmente a infancia y adolescencia. Bueno, programa de enfermos crónicos, de riesgo nutricional, que algunos de estos pueden verse modificados en estos últimos tiempos. La TUS, que es la tarjeta Uruguay Social, UCC, bueno, compras públicas, que es una política que surge, que busca justamente que la producción familiar pueda producir y que pueda comercializar directamente con el Estado. Y bueno, y ahí INDA también está en interrelación. Siguiente. Bueno, las políticas llevadas adelante por salud pública, que van desde las propias, desde el área programática, como las guías alimentarias y el decreto de rotulado frontal de alimentos, que es algo que también está en modificación, ¿no? Esto bueno, de los mensajes que aparecen en el empaque, en el packaging o en el empaquetado de los alimentos, en donde allí se establecen, bueno, cuáles son con alimentos que tienen un exceso de sodio o un exceso de azúcar, de grasas y grasas saturadas, que lo que busca claramente es hacer de alguna manera efectivo el derecho a la información, pero de una forma sencilla, en donde las personas puedan identificar rápidamente y claramente qué alimentos pueden estar conteniendo estos nutrientes que no son beneficiosos para la situación epidemiológica de nuestro país.
Bueno, otras leyes que algunas de ellas tienen muchos años de creadas, pero que siguen en vigencia. Pero como vemos, algunas de estas normativas están más enfocadas a lo que sería lo biológico, lo nutricional y, sí, la utilización biológica, o sea, las cuestiones que tienen más que ver con la contaminación, como el reglamento bromatológico, donde se establecen determinados parámetros de seguridad o bioseguridad para el consumo, y también determinados nutrientes que en su momento eran deficientes, como el yodo en la ley de fortificación, o el hierro, que es un problema en nuestro país, para bueno, poder acceder a estos nutrientes en forma articulada con otros alimentos. ¿Seguimos? Bueno, y acá aparecen también las políticas educativas, ¿no? Porque no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con la educación y también con la asistencia, porque, por ejemplo, INAU a través de CAIF o de los CAPI, que son los centros de atención a primera infancia, brindan alimentos. Esos alimentos son de alguna forma parte del de la pedagogía o de aquellos aspectos que hacen a la educación dentro del centro y que justamente tienen una influencia directa también en el consumo en forma directa, ¿no? En el acceso a determinados alimentos también, pero también tienen un impacto en lo educativo, ¿no? En el poder no solamente comerlos, sino también conocerlos, poder identificar formas de preparación distintas, poder compartir con otros, ¿no? Toda esa currícula más alimentaria que forma parte de los centros educativos. Bueno, ahí hay relaciones con MIDES, por supuesto con INDA específicamente, bueno, aparecen otras o iniciativas, por ejemplo, de la Universidad de la República, becas de comedores para estudiantes universitarios. Esto apunta directamente a lo educativo, ¿no? A estudiantes universitarios que puedan acceder a alimentos adecuados para poder tener por lo menos una permanencia dentro de lo que es la universidad. Y la Facultad de Agronomía también, en esto que planteaba Mario en su momento, en los centros educativos, creo que la Facultad de Agronomía ha hecho un trabajo muy relevante en las últimas décadas, en la última década específicamente, en los últimos 15 años, en relación bueno, al programa Huertas en Centros Educativos, promoviendo esto, ¿no? La producción, el poder conocer a los alimentos desde que se producen, cómo se producen, de qué manera, y desde una concepción más orgánica o agroecológica. Bueno, programa de alimentación escolar, que también hay, tiene su gran relevancia por esto que hablábamos de lo educativo en los centros. Capaz que pasamos a la siguiente para no explayarnos mucho. Bueno, y acá aparece ganadería también como una institución en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que más allá de lo que planteaba Mario en torno a bueno, cómo es la producción en Uruguay, son también las instituciones quienes pueden fomentar o desalentar determinadas formas de producción. Y ahí rescatamos como política alimentaria importante o relevante la Dirección General de Desarrollo Rural, que hoy por hoy está en modificación. La ley de presupuesto no le asigna suficientes recursos como para poder continuar, pero sí destacar que esta dirección ha sacado en los últimos años una serie de políticas focalizadas a producción familiar, pero también a colectivos rurales, cooperativas, sociedades de fomento rural, para estimular la producción en forma también articulada, organizada con productores familiares, y que en este sentido de la soberanía alimentaria es sumamente relevante esa interacción que se ha dado entre Estado y producción familiar. Bueno, aparece también la unidad agroalimentaria como una política que cambia, como decía hoy Florencia, ¿no?
ciertas lógicas de relacionamiento y que puede tener un potencial muy interesante para apuntar a la soberanía alimentaria. Programas también, bueno, Comisión del Plan Nacional de Agroecología, que hoy mencionaba tanto Mario como Florencia, el tema del Plan Nacional, ¿no? Que es una política que impulsa a la sociedad civil, que toma el Estado, la hace ley, y hoy por hoy está en discusión a partir de la comisión. No se le ha asignado presupuesto con esta ley de presupuesto, así que estamos como en un panorama bastante complejo en torno a eso. Esto es un panorama general, es como una síntesis de ese mapeo que involucra a las instituciones y a las distintas estrategias, políticas, decretos, leyes, programas que están altamente vinculados a la alimentación desde esta perspectiva integral. Como vemos, esto nos complejiza aún más el panorama, porque no solamente cada una de estas instituciones se para desde un lugar específico, ¿no? Cada una tiene su misión, sus objetivos, su visión en torno a la alimentación, si la considera o no la considera y cómo la considera. Y esto es lo que también complejiza más el tema de tener una política alimentaria articulada, por lo menos, o una serie de políticas alimentarias que tengan una visión integral de la alimentación, pero que vayan hacia un mismo camino o hacia un mismo horizonte. Si no logramos compaginar los caminos, por lo menos que sea una misma dirección. Entonces, esto lo que nos demuestra de alguna manera este esquema es, bueno, la diversidad de instituciones que impulsan políticas, la diversidad de visiones, pueden haber falta o problemas de coordinación por estas diferencias de visiones, y a su vez también seguramente, que no quedan acá planteados, nos pueden marcar espacios o intersticios que estén deshabitados, ¿no? Que no hayan estrategias pensadas para determinadas situaciones que se están dando, pero que no se encuentran como diagramadas en este panorama. Siguiente. Y bueno, y ese era el Estado, ¿no? El rol del Estado, las acciones que llevan adelante el Estado, en este caso Uruguay, en torno a lo que es la alimentación. Sin duda que hay otras que no están planteadas, que tal vez tienen más que ver con lo jurídico y lo normativo, pero bueno, en síntesis, el bajado a tierra tenía más que ver con ese esquema. La sociedad civil, hoy bien Mario planteaba algunas organizaciones. Aquí con Florencia hicimos una síntesis de todas aquellas organizaciones, cooperativas, grupos humanos que han trabajado en el tema de la alimentación, con una visión crítica sobre la situación y sobre las políticas que se estaban dando en su momento. Como verán, algunas son más antiguas y otras son más actuales. Algunas, sobre todo las actuales, empiezan como a poner en juego el tema de la soja y el agronegocio, la defensa del agua. Otras están más enfocadas a la comercialización, la distribución de los alimentos agroecológicos, como ecotiendas, Asobaco, que hoy también lo planteaba Mario. Hay otras que cuestionan fuertemente el modelo productivo, como la red de agroecología, en donde a partir también de propuestas concretas, como el Plan Nacional de Agroecología, buscan tener una incidencia en el sistema productivo y en el sistema económico. Claramente desde tal vez una inequidad en cuanto a recursos, ¿no? Porque si pensamos las políticas que están, en este caso, el Plan Nacional, que no tiene un destino presupuestal que le pueda brindar determinado peso para poder pensar formas de comercialización, de producción, impulsarlo, promoverlo,
se torna bastante difícil con el agronegocio y las empresas que sí tienen capital y que han tenido condiciones favorables para su desarrollo en nuestro país. Entonces ahí también, sí, la sociedad civil tiene un rol muy importante. Se han dado muestras, y acá las tenemos, cuáles son las muestras de su impacto y de su fuerza en nuestro país en torno a la alimentación, pero claramente terminan teniendo un impacto menor que el sistema agroalimentario global, que las empresas transnacionales, que obviamente tienen un impacto mayor en el gobierno y en el Estado en general. Bueno, capaz que pasamos, Florencia, no sé si querés decir algo de la sociedad civil. No, dale, seguí adelante. Dale. También acá la sociedad civil ha tenido un impacto fuerte en la gestión de la crisis alimentaria, de la emergencia alimentaria producida por la pandemia y la crisis socioeconómica. A consecuencia de esto se han generado estrategias por parte de la sociedad civil, ya sea en sus formas más diversas, ¿no? Que van desde grupos, colectivos organizados, hasta personas que con voluntad propia desde su casa han planteado una olla para que la gente de la zona se pueda alimentar en algún momento del día. También están estas otras iniciativas que surgen o que continúan, muchas de ellas, pero otras buscan trascender la olla y conformarse en huertas para buscar de alguna forma salirse de ese rol asistencialista y empezar como a trabajar en colectivo y buscar su propia soberanía alimentaria. Y poder de alguna manera satisfacer el derecho a la alimentación, en donde el Estado de alguna manera se ha mostrado ausente o poco efectivo para paliar la situación alimentaria. Ahí aparece esto de nuevos conceptos, que bueno, Siveki es propulsor de la autonomía alimentaria porque busca justamente sacar un poco al Estado de ese lugar, ¿no? Este concepto de autonomía alimentaria. Él lo que constata es que hay un retorno a la tierra, un intento por construir huertas colectivas, autogestionadas, de carácter orgánico. También en las periferias urbanas, que hoy Mario también nos hablaba un poco de esto, que puede decirse que todo esto constituye a la vez un intento por superar las consecuencias económicas de la pandemia, pero también un deseo de hacerlo en colectivo, rompiendo el aislamiento individual, familiar, impuesto. Que esto está como sumamente interesante, ¿no? Esto, bueno, la pandemia marca el aislamiento social, hay un montón de iniciativas que buscan el fortalecimiento de colectivos y que buscan eso, el juntarse para buscar soluciones y actuar, rompiendo el aislamiento individual impuesto, yo podría agregar, ¿no? Impuesto por la pandemia, pero también impuesto por el modelo económico en el cual vivimos, ¿no? Esto del individualismo, bueno, si empezamos a ahondar en otros autores, Bauman, la modernidad líquida, etcétera, etcétera, ahí tenemos como un conglomerado de situaciones que nos llevan al aislamiento social, ¿no? Y esto claramente, ya sea tanto el concepto de soberanía alimentaria como el de autonomía, impulsa a la búsqueda de soluciones de forma colectiva. Pasamos a la siguiente. Y bueno, hay algunas reflexiones que nos quedan a nosotras, que sin duda hay otras, pero sí como que queríamos destacar, es bueno, primero posicionar lo alimentario como algo complejo, ¿no? En esto de que las soluciones no van a ser fáciles, sino que tienen que ser pensadas en forma integral. Por otro lado, la importancia del Estado presente en materia alimentaria y nutricional, no solamente como garante del derecho a la alimentación, sino como un actor que tiene mucha injerencia en esta temática y que puede realmente tener una incidencia tal vez significativa en cuanto a estas grandes desigualdades que por hoy existen. La necesidad de la coordinación entre los distintos organismos del Estado para efectivizar las estrategias, y eso un poco lo veíamos con el tema del panorama de políticas. La importancia de las personas
yo consumidor, consumidora, tengo que ser más crítica, tengo que saber, bueno, cuando compro un producto, cuando compro un alimento, tiene mucho más allá que solamente lo que estoy comiendo, sino que hay relaciones de dependencia, de fuerza, de trabajo, económicas, etcétera, que están atrás, y la necesidad de organizarme para reclamar, organizarme para actuar, y vincularme también con los colectivos de productores y de productoras. Y bueno, y la alimentación como un acto político, no deja de ser eso, con muchas consecuencias e impactos en el sistema agroalimentario, como fuimos viendo, especialmente en el sistema económico y social, ¿no? Vinculado a las relaciones, pero también con lo cultural, ¿no? Esto de, bueno, de lo cultural que un poco Shirley lo planteaba, que es sumamente complejo, pero que también marca esto de, bueno, de poder resignificar cocinar en casa o comprar más alimentos, o la industrialización versus la comensalidad y la comida casera. Hay como todo una red de conceptos que surgen a partir de posicionar la alimentación como un acto político, que realmente tiene estas incidencias que pudimos de alguna manera esbozar con esta presentación. Florencia, ¿quieres agregar algo? No, en realidad creo que con esta última reflexión tratamos de transmitir un poco, es como el hiper resumen de todo lo que venimos diciendo, y que ninguno de nosotros estamos por fuera de esto, que no hay forma de estar por fuera, entonces está bueno pensar en que todas nuestras acciones tienen alguna incidencia en este sistema económico, social y cultural y en el sistema agroalimentario. Y si más aún, si tenemos la voz a veces y la responsabilidad como técnicos de decir algunas cosas en algunos espacios. Entonces, ahí me parece que está bueno como pensar, bueno, cuál es nuestro rol y bueno, y las consecuencias que él mismo tiene. Nada más por ahí. Dejamos nuestros mails por si Sí, muchas consultas, gracias por la dudas, invitación. colaboraciones, etcétera. Bien, muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Florencia. Estamos a unos minutos pasados de la hora de cierre, pero igual hay una pregunta, así que vamos a tratar de evacuarla. Acá José preguntaba una opinión en relación a qué impacto puede llegar a tener el etiquetado nutricional frontal en relación a efectos en las enfermedades no transmisibles. Bien, o sea, ¿qué efecto puede tener el rotulado nutricional frontal en las enfermedades no transmisibles? Ahí la pregunta es tanto para Mario, para Adriana o para Florencia. El que tenga ganas de contestar. Bueno, en realidad en la medida en que la información está menos disponible, las personas están con menor capacidad de esto que hablábamos del rol activo, ¿no? Cuanto mayor información, como más democrática es la información, más fácil es para cada uno poder identificar, bueno, qué acciones tomar y qué consecuencias tienen. Evidentemente, si hay desconocimiento del impacto de algunos alimentos, en esto de que los porcentajes se vieron modificados, esto puede tener repercusiones en parte por desconocimiento. Después que la persona decida qué quiere hacer. Y por otro lado, también no podemos dejar de ver, en esto que hablamos de las políticas alimentarias, el sistema económico en el que estamos, tratando de hacer como una especie de síntesis de todo lo que venimos hablando, no es menor y no podemos dejar de ver la fuerza que tiene la industria para las políticas que se definen a nivel de los distintos estados. Eso es clave, es un actor clave la industria. En esto de que hablábamos también del sistema agroalimentario global. Por ahí sería lo que, no sé si quieren agregar algo, Mario o Adriana. No, creo que el impacto se está viendo en otros países, ¿no? Chile es uno de los países impulsores de esta política. Se habla de un paquete, ¿no? No solamente con el etiquetado frontal podemos asumir que existan cambios
en el consumo de determinados alimentos que son excesivos en grasas, en azúcares, ¿no? Los ultraprocesados, sino que también no la podemos visualizar como una política aislada, ¿no? Depender solamente de eso para que la gente coma menos ultraprocesados sería como simplificar justamente el tema complejo de lo alimentario. Pero sí es una política que apunta al desestímulo de determinados alimentos, porque se ha visto que tiene una incidencia directa en la salud, y ni que hablar en el estado nutricional, pero sí en esto de las enfermedades no transmisibles es claramente vinculado. Entonces, pensar la política en forma aislada creo que sería algo bueno, que ver su impacto como política aislada creo que sería como reducir mucho la mirada. Tendríamos como que pensar en esa integración o por lo menos diálogo entre las distintas estrategias para que sí tengan un efecto mayor en impacto sobre la salud. Bien. Mario, no sé si querés complementar algo más. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Porque cambié para el celular porque no me funcionaba bien la computadora y toqué unas cosas. Yo adhiero totalmente a lo que dice Adriana. Creo que aislado no dudo del impacto que pueda tener, asociado también al asunto de precios, bien que los ultraprocesados generalmente tienen precios más baratos o accesibles. Pero ayer me pasó, por ejemplo, de que fui a comprar yogur. Vi una gran diferencia de los productos que tienen la etiqueta frontal y los que no, dentro de los productos de yogures, por ejemplo. Y opté por el que tenía menos etiquetas, por el que no tenía ninguno. Pero, claro, trabajo en esto, estoy vinculado al asunto, entonces no... seguramente sea por eso. Para que sea una política de alcance masivo a nivel popular, tiene que estar acompañado de otras cosas. Perfecto, Mario. Bien, si no hay más preguntas, lo que vamos a ir dando por cerrada la jornada de hoy, agradeciendo nuevamente a la presencia de Mario, de Adriana, de Florencia, agradeciendo la presencia de todas y todos que estuvieron hoy escuchando y compartiendo este curso de verano. La idea es que invitarlos a quienes estén interesados para los siguientes, que van a ser hoy a las 16, va a estar Carlos Torrado en relación a lectura inclusiva. Después a las 18 va a continuar en relación a neurodesarrollo. Y mañana a las 9 va a haber una jornada muy interesante, una mesa de debate en relación a salud colectiva y salud comunitaria. Y luego a las 18 va a ser el cierre con el profesor Zaforcada, que es un amigo de la casa. Así que en nombre del programa agradezco la presencia. Todo lo que es después cuestiones administrativas del certificado, esas cuestiones van a llegar oportunamente. Ya abro el paraguas, generalmente los certificados demoran cuando son cursos masivos. Acá hay gente que se ríe, pero ya estaba en otras jornadas del año pasado y sabe que demoran en serio. Vamos a tratar que demoren menos los tiempos este año, pero ya abrí el paraguas. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y quedamos a disposición. Los materiales van a llegar, debido a que las compañeras y compañeros que presentaron los dejaron así disponibles, y la grabación se edita generalmente, por ejemplo, esta parte capaz que la cortan, etcétera, y también eso lleva un proceso, y va a estar sí disponible en la página web del programa APEX. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, y seguiremos estos encuentros. Esperemos que la presencialidad, debido a todo lo que hay, para seguir problematizando sobre la cuestión alimentaria. Bien. Gracias, chao. Gracias. Nos vemos pronto.